con este segundo seminario y respecto, ¿cierto?, a la naturaleza química y también un poco, ¿cierto?, lo que vimos de estructura atómica, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio planteado es esto, ¿cierto? Sacar el Z, ¿ya? Sacar neutrones, electrones, protones y la carga neta, que es típico ejercicio de prueba que les pidan, ya sacar estas cosas, ¿ya? Así que vamos haciendo este ejercicio, ¿ya? Tenemos que empezar a realizarlo, ¿ya? Vamos, tienes que estar, recuerda, siempre estar con tu calculadora, ¿cierto? Y tu tabla periódica, ¿ya? Fundamental tienen que estar esas dos cosas. Siempre, siempre, ¿ya? Te voy a dar 2 minutos ya para hacerla. Ya. ¿Por qué 2 minutos? Porque también dice que las horas que hay en seminarios hacen muchos ejercicios, ¿ya? Y igual, y a veces se demoran, no realizan todo el ejercicio planteado de la guía, ¿ya? Entonces, por eso, siempre es que como tips, ¿ya? Para ti y para las personas que a lo mejor van a ver este video después, eh, como tips, van a tener que estar, ¿cierto? Realizando la guía completa, ¿cierto? Que se entregue para y resolver dudas, ¿ya? Si hubo un error, ¿cierto? O alguna inquietud en un ejercicio que no se pudo hacer, y para eso son los seminarios que se realizan, ¿ya? En química, ¿ya? Entonces, cualquier duda del ejercicio, tienen que ya llegar, ¿cierto? Con este ejercicio ellos, ¿ya? En esta ocasión, ¿cierto? No tenemos una guía, tenemos ejercicio. En este caso estamos haciendo puro ejercicio para ir, ¿cierto? Reforzando, soltando la mano. Pero después cuando ya estén, ¿cierto? En la universidad como tal, le tienen una hora de seminario y esa hora de seminario tienen que aprovecharla, ¿ya? Así que vamos realizando estos ejercicios, ¿ya? Y si esto es rápido, ¿ya? ¿Ya estamos listos? Sí. Ya. ¿Cómo estaríamos completando, cierto? Esta tablita, voy a usar
Puntero, pluma. ¿Cuánto le daremos el Z del cloro? ¿Cuánto es? Es 17. Ya, eso solamente si lo vemos con la tabla periódica, ¿cierto? Vemos el Z del cloro es 17, ya. Seguimos. ¿Cuántos, cierto? ¿Cuántos acá? ¿Cuántos tenemos de acá? ¿Cuántos el número máximo que puede haber acá? Es 14. ¿Por qué 14? Oh, ¿Por por qué 14? Vamos, vamos, vamos pensando, vamos. Si esto es para que pensemos. ujú. ¿Por qué? Ese es el número que sale en la tabla periódica, pero aquí cometí un error porque son 8 neutrones. Entonces sería 15. ¿Segura? Sí, porque el número másico tiene que ser la suma de Z con los neutrones. A ver, si tenemos aquí el cloro, vamos a completar primero todo el cloro primero, ¿ya? Ya. 17 y 35. ¿Neutrones que puede tener? 18. 18, ya. Electrones, 17. 17, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué? Porque es un átomo neutro, ¿cierto? Y los protones son los mismos que los protones. ¿Qué carga neta tiene esto? 0. ¿Por qué cero? Eh, porque si fuera 1 ya sería Es un una carga. átomo neutro. Es la respuesta, Ujú. ¿ya? Ya. No decir que porque debe haber uno o porque si tuviera, no. Es porque un átomo neutro, ¿ya? Al Ya. tiro, uno te responde, ¿ya? Sigamos. El nitrógeno tiene 7, ¿cierto? Neutrones 8, Ujú. ¿ya? 7 electrones, 7 acá. ¿Carga neta de esto? 0. 0, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tendría que tener acá el, el nitrógeno? 15. ¿Por qué 15? Porque el número másico es la suma de los neutrones con los protones. Y si tiene 8 neutrones más Ya, 7 sería 15. tenemos 15, ya. Súper. Ahora el azufre. Tenemos 14Z. Neutrones Ujú. 18. ¿Cuántos electrones vamos a tener acá? 32. 32. ¿Ya? Ah, perdón, electrones Electrones. serían 16. ¿Por qué 16? Porque tiene una carga de -2. ¿Y qué significa Entonces, eso? ¿Que tenga que una carga ganó menos 2 2? electrones más. Ya. Bien. ¿Y protones? 14. 14. ¿Ya? Ya, entonces estamos bien aquí. ¿Y cuánto tenemos de número aquí? ¿Cuál sería el número másico? 32. 32. Bien, ya. Seguimos. Tengo, ¿cierto? 38, ¿cierto? ¿Qué elemento es este? Es el estroncio. Es stroncio, ya. Tengo 38 en Z, entonces tengo 38 protones, ¿cierto? Equivalente. Número de Ujú. neutrones 49. ¿Y cuántos serían electrones? Serían 36. 36. ¿Por qué? Porque perdió 2 electrones. Entonces, por eso tiene la carga de +2. Ya. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la carga acá? 2 más. Más 2. Ujú. ¿Y cuántos tendríamos acá en números máxicos? 87. 87. ¿Ya? Listo. Siguiente, el helio. Z2. ¿Cuánto entonces serían los protones? 2. 2. ¿Ya? Neutrones.
2 también. 2. ¿Ya? ¿Por qué 2? Porque Porque 4 menos 2 son 2. es 2. Ujú. ¿Y cuánto sería la carga neta? 0. 6. Bien, muy difícil. No, Ya, pero aquí, ¿cierto? Son los típicos ejercicios que pasan en las cátedras, pruebas, ya, evaluaciones que tengan. Siguiente ejercicio. Determine la masa molar de los siguientes compuestos. ¿Ya? Hazlos todos. ¿Ya? Hacerlos todos. Y yo voy a hacer solamente algunos, ¿ya? Cuando ya. revisemos. ¿Ya? Aquí te va a dar más tiempo. Unos 5 minutos. Entonces a las 3:20 vamos a revisar. ¿Te parece? Ok. Ya. ¿Cómo nos fue? ¿Hicimos Bien, bien. algunos? Sí. Ya, vamos a ir haciendo algunos, ¿ya? Como dije. El primero, CH4. Tengo un elemento de carbono, ¿cierto? Y eso es 12, Ujú. ¿sí? ¿Ya? Más, ¿cuántos hidrógenos tengo? 4. 4. Y 1 por 4, 1,08, ¿cierto? Eso es lo que tiene, ¿cierto? 0,8. Es igual, o sea, aquí multiplicado. Multiplicado por 4. ¿Ya? Y eso lo tengo, ¿qué total me da? Es 16. 16, ¿cuánto? ¿Solito? Sí, porque el hidrógeno es Ya, 16 gramos, ¿cuánto? 1,00 ¿Y el apellido cuánto quería 16 gramos? gramos mol. Ya siempre lo apellido, recuerda eso. Ujú. Ya, siguiente, vamos a hacer este que es más, este de acá. ¿Cómo quedaría? Un hidrógeno por 1,08, ¿cierto? Ujú. Más un cloro por 35, y algo, ¿cierto que es? Si no me equivoco. Sí, es 35,45. Ya, eso ya. Y el oxígeno es 15,8 por 4. ¿Y eso cuánto me da en total? 99,65. 99,65. ¿Cierto? Gramos mol. Gramos mol. Ya. ¿Qué más? ¿Cuál hacemos más? Este de acá. ¿Cómo lo hacemos? Cuéntame. Ya. Tengo dos de aluminio Ya, que son de 26,9 ya. más, como tengo el paréntesis 3, 3 por es, 4. O sea, 3 por 1 primero por el azufre, ¿cierto? ajá, Y 3 y por 4 del cuatro, oxígeno. Siempre eso. ¿Ya? exacto. ¿Sí? Entonces tendría 3 azufres y 12 oxígenos, que me Sí. darían el total de 340,6 gramos por mol. Ya, súper. ¿Cuánto necesitó al final? 340,6. 340,6. 6 gramos partido por mol. ¿Ya? ¿Cuál más vamos a hacer? Ya, este de acá. ¿Cómo quedaría? Cuéntame. Sería uno de sodio, que es 22,9 o 23, también se usa mucho. ¿Ya? Más el 1 por 1,008, ¿Ya? más un carbono, que son 12, y 3 oxígenos. Bien, ¿y eso cuánto me da Y total?
Son 84 gramos mol. 84 gramos partido por... Bien. ¿Muy difícil? No. No, ¿cierto? Son súper sencillos si lo pensamos. Sigamos. Siguiente ejercicio planteado, dice, para el sulfato de cobre, ya está el sulfato de cobre, con masas, ya ahí te dan las masas, ¿cierto? Y nos piden determinar la masa molecular y la masa molar, ¿ya? Así Ya. que a las 4:29 revisamos, ¿ya? O Ya. sea, a las 4:29, a las 3:29, perdón. Ya, sigamos. Está ahí nomás. ¿Cómo vamos? ¿Terminamos? Sí. Ya, ¿cómo lo determinamos primero? ¿Cómo determinar la masa molecular? Con los mismos pesos o sea, las masas que me dan Ya, serían los 63,55 los mm, 63,55 ¿por cuánto? ¿Por una? por una, Ya, los 32,01 por una también, ya, también le hacemos por una los 32,01, ujú, ya, por 0,1, por uno, y y los 16 ¿por cuánto? por 4. Y los 16, ¿cierto? Que o sea, depende mucho del profe, ¿cierto? ¿Lo va a aproximar o no lo va a aproximar? Depende mucho del profe. Y esto, ¿cierto? Lo sumamos todo. ¿Y esto cuánto me dio? 159,6. 159,6. ¿Cuánto me esto? UMA. Más, ¿cierto? Ujú. Y lo mismo, ¿cierto? Hacemos con la masa molar. Pero en vez de UMA lo dejamos en Gramos partido por mol. mol, ¿cierto? Lo mismo. Llevan de la mano. ¿Ya? 59,6 gramos mol. Bien. Bien. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Vamos bien, vamos bien. Ya. Siguiente ejercicio. Calcule cuántos moles hay en 3,0 gramos de helio. Y considere la masa molar del helio como 4, gramos, 4 partido en gramos mol. ¿Ya? Vamos a hacer esto. ¿Ya? Vamos a dar aquí a las 4:37 volvemos. 3 minutos para hacer. ¿Ya? Ya. Ya. ¿Cómo quedaría? Calcules cuántos moles hay, ¿cierto? De 3 gramos de helio. Considera la masa molar del helio, ¿cierto? ¿Cómo tendría que resolver yo esto? Primero tengo esta fórmula. N por la masa. Chuta, perdón. Los gramos partido por la masa molar. ¿Cierto? Ujú. ¿Y cómo quedaría entonces si uso esa fórmula? 3 gramos, Quedarían 3 gramos partido en 4 gramos. 3 gramos partido en 4 gramos partido por mol. Si yo simplifico esto, ¿cierto? Gramos partido y hay mol. ¿Cuánto me quería eso? 0,75 moles. 0,75 mol. Ya, sigamos con el siguiente ejercicio. Ya. Dice el último, ya nos vamos con, ¿cierto? Con ya todo lo que vimos ayer, ¿cierto? Desde configuración electrónica, orbitales, ¿cierto? Números cuánticos. Vamos a ver, dice, el último electrón del átomo magnesio con un Z12 en estado fundamental, ¿qué combinación de números cuánticos debe presentar? ¿Ya?
Primero que tenemos que hacer la configuración electrónica, ¿cierto? Y después vamos a tener que saber cuál, ¿cierto? El último electrón. ¿Y qué significa ser un estado fundamental? Que no... Ah, se me olvidó la palabra, perdón. No presenta carga, eso. Ujú, Ya no presenta un átomo neutro, ¿cierto? Un estado fundamental. No presenta ninguna alteración. Así que ujú, vamos haciéndolo. Claro, aquí 2 minutos igual, ¿cierto? Para hacerlo. Para irnos al break. O lo ya. vamos a hacer después del break, ya. Vamos a tomar el break, ¿cierto? Nos damos el break y de vuelta anota tu ejercicio, ¿cierto? Y nos vamos con el break, ¿cierto? Hasta las 3:55, ¿ya? Ya. Anota el ejercicio por mientras y nos vemos en 8 minutos más. Entonces, tenemos el último electrón del átomo magnesio, ¿cierto? De estado fundamental, ¿cierto? En combinación de números cuánticos debe presentar. Entonces, si hacemos esto, tenemos que hacer nuestra configuración electrónica primero, Ujú, ¿cierto? sí. Vamos a ver, eso es el puntero pluma. Entonces, tenemos 1s2, 2s2, ¿ya? 2p6, ¿ya? Y 3S2. 3s2. Y ahí tenemos 12. Entonces, ¿cuál es el último electrón, cierto? Sería el de, estaría tomando de acá, Ujú, ¿o no? sí. ¿Ya? Entonces, si yo tomo ese electrón, ¿cierto? Yo sé que nuestro N, ¿cierto? Nuestro N, ay, N es igual a 3, Ujú, ¿sí? L, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Por qué 0? Porque es un S. El S equivalía a 0. Bien. ¿Y el ML? También va a ser 0. Ya. ¿Y el S? Menos un medio. Pésimo. Menos un medio. ¿Por qué un menos un medio? O sea, no sé por qué. Todavía no. Sé que me hizo la pregunta ayer, pero no la pude como usar. Generalmente cuando son números impares, o sea, cuando están Ujú, números pares, digo, cuando está completa, generalmente mi S, ¿cierto? Mi spin va a ujú, ser menos un medio, pero cuando estamos en el nivel incompleto, generalmente nuestro spin va a tener una carga positiva más un medio. Como este es entero, ¿cierto? No va a tener completa, va a ser menos un medio. ¿Ya? ya. Todavía no llegó a respuesta, estoy espero tu respuesta. ¿Ya? Es- Está relacionado a lo que dije, ¿ya? Pero eso sería. Entonces sigamos con este. Dice, ¿cuál es la configuración electrónica de los átomos? ¿Ya? De los átomos de un elemento en estado fundamental que tiene número atómico 14. Si hacemos esto, ¿cierto? Si hacemos esto, tenemos que hacer nuestra configuración electrónica. Sería 1s2, Ujú, ¿cierto? 2s2, ¿ya? 6. 2p6, 3s, 2. ¿ya? Y después 13 sería Y un 3P 2. ¿Qué sería después de ese? sería 3p. 3P. ¿Sería 3p o no? 3, sí, 3P2. 3p2. Ya. Pues ahí tenemos nuestra, ¿cierto? Configuración electrónica de nuestro elemento. Y nos pregunta cuál es la abreviada. ¿Y por qué? ¿Cómo abreviamos, cierto? ¿Cómo sabemos cuál es la abreviada de este elemento?
¿Cómo lo hacemos? Eh, con los gases nobles, Ya. ¿Y cuál es el más cercano al 14? el neón. El neón, ¿cierto? Entonces, siempre cuando yo quiero escribir la abreviada, yo veo el número más, el Z, ¿cierto? En este caso veo el Z más cercano a mi gas noble. Entonces, en este caso, el neón, cierto paréntesis, y yo, ¿cierto? Pongo, ¿cierto? Lo que sería abreviada, sería 13,2, 3P2, de mi último nivel, ¿cierto? Ujú. Y ahí sí quedaría, ¿o no? Sí. Siguiente, ya. Vamos con el último ejercicio. Determinar los números cuánticos para el orbital. 3p5, ¿ya? Para Mm. 3p5, el último electrón del elemento con Z49, ¿ya? Y el primer último electrón del elemento con Z38. Entonces, vamos a hacer, ¿cierto? El 7. Vamos con el A. El A. Determinar los números cuánticos para... Si vamos con el 3p5, ¿cierto? Ese es lo que nos da a nosotros. Tenemos que nuestro n va a ser igual a 3, Tres. ¿sí? El L sería, ¿cuánto sería el L? 1, Sería uno. ¿cierto? Recuerda los valores que tienen que tener. 1. El ml va a tener 0, Sí. ¿ya? Y el S, como es en este caso, es un medio, menos un medio, ¿ya? Mm. Siguiente, el último electrón del elemento Z49. Yo hago la configuración electrónica del 49, ¿cierto? Ujú. Si hago yo la última, si hago con esta última, ¿cómo quedaría? ¿Cuál sería el último electrón de esto? Sería 5p1. ¿5 cuánto? P1. P1. Ya. Entonces, el 5 sería nuestro N, ¿cierto? Ujú. El P sería 1. La L, ¿cierto? Sería 1 y sería aquí 1. ¿Ya? El ML sería, ¿cuánto sería? Menos 1, ¿cierto? Mm. Menos 1. Y el S sería más un medio. Ya. S, ¿cierto? Sería a más un medio. Y ahí teníamos más un medio. Ahí está. Listo. Y el último, si hacemos el pregunto del 38, sería también un 5, ¿cierto? Sí. ¿5 cuánto? 5S. ¿Ah? 5S. ¿5S? Sí. ¿5S cuánto? ¿2 o 1? Uno. 1. Entonces, si vamos revisando esto, N sería 5, ¿ya? Nuestro L sería 0, Sí. por S. ML sería igual 0, Cero también. Sí. ¿sí? Y S sería más Más un un medio. medio. ¿Difícil? No tanto. Un poco enredado, ¿cierto?
Sí, un poquito. Ya. Entonces ahí estaríamos, ¿cierto? En nuestro ejercicio. Vamos a hacer otros ejercicios más. Archivo, no guardar. Vamos a hacer un ejercicio ya. Seguimos. Dice, tenemos un ion dipositivo. ¿Qué es un ion dipositivo? ¿Cómo yo lo escribiría si es un ion dipositivo? Ion positivo. Así yo escribo cuando me escriben un ion dipositivo. Eso es un ion dipositivo. Ya, ¿Ya? Tripositivo. ¿Ya? Pentapositivo. ¿Sí? ya, sí, sí. Ojo con eso. ¿Ya? Y con la siguiente configuración electrónica que nos da. Nos da 1s2, 2s2, ¿ya? 2p6, ¿ya? 2p6, 3s2, 3s2 y 3p6, ¿ya? Esta es la configuración que nos dan y nos preguntan, ¿cuál es el número atómico de este elemento? Originalmente, como he perdido 2 acá, ¿cierto? Originalmente, tengo 2, 4, 6, 10, 12, 18. Originalmente nuestro I era 1s2, 2s2, ¿cierto? 2p6, ¿ya? 3s2, 3p6 y 4ss2, porque ahí originalmente yo tenía, ¿cuánto? 20. Entonces, ¿cuánto es nuestro Z? Sería 20. ¿Cuánto? 20. 20, ¿cierto? Y esa es la respuesta, 20. ¿Ya? Ojo con eso. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Ya, dice, una emisora de radio AM transmite una frecuencia de 10,10 kHz. ¿Ya? O sea, una radio AM, ¿ya? Nos va a transmitir, pero ¿cuánto me queda de batería? Me quedan 22%. Ya, o sea, me queda un par de minutos para hacer esto. Entonces, AM, ¿cierto? Y yo tengo, ¿cierto? Que una frecuencia de 10,10, 10, ¿cierto? 10, 1010. Si lo usamos kilohertz, ¿ya? Kilohertz. ¿Ya? Esa es la frecuencia M. Su emisora socia es una sonda FM, ¿ya? Una sonda FM, ¿ya? La cual transmita megahertz, ¿ya? Esta transmite megahertz, ¿cierto? Con una frecuencia de megahertz de 98,3 megahertz. Megahertz, ahí está, me faltó la. Ah, bueno, el MG. Voy a hacer mercurio. MHz, ya, megahertz. Calcule y compare, ¿cierto? Los que nos preguntan en este ejercicio, calcule y compare, ¿ya? Explicando si la energía de los fotones emitidos por esta radioemisora. O sea, básicamente yo tengo que calcular, ¿cierto? Y yo tengo que después comparar cuál le va a ser mayor en frecuencia. ¿Ya? Ya.
¿Se entendió el ejercicio? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Chuta. Vamos a ir sacando ciertos esos datos. Yo tengo estos datos, yo voy a ir calculando la M primero. Si saco la M primero, es 6,63, ¿cierto? ¿De dónde saldría esos 6,63? De ¿De dónde? Voy a quitar un poco esto. ¿De dónde a dónde? la constante de Planck. ¿De dónde? De la La ecuación de Cali. constante. ¿Mm? De Planck, ¿no? Sí. Ya, eso, rápido. Tenemos que yo te pregunté, ¿dónde sacamos eso, cierto? De la ecuación de Planck. ¿Ya? Entonces sería 6,63 por 10 elevado. Voy a poner, enchufarme, listo. Ya. 6,63 elevado a, por 10, ¿cierto? Elevado a menos 34. Ya, menos 34. Joules, ¿cierto? Por segundo. Mm. ¿Ya? ¿Por cuánto? Por los 10, ¿cierto? Los 10, Ujú. coma 10, ¿cierto? Kilohertz, ¿ya? Kilohertz, ¿ya? Yo voy siendo regla de 3 simples acá, ¿cierto? Mm. Porque yo tengo que ir, ¿cierto? Simplificando lo que nos pide. 1, ¿cierto? Por 10 elevado a 3. Pues yo lo estoy haciendo así, piensa que tú lo haces al lado, pero yo lo hago así porque se me acabó la pantalla, ¿cierto? Ujú. Por 10 elevado a 3 Hertz, ¿cierto? Y con este va a ser el último ejercicio que hacemos, ¿ya? Hertz, ¿ya? Partimos esto en 1 kHz, ¿ya? 1 kHz, ¿ya? Y después, ¿cierto? Lo multiplicamos por 5 menos elevado a menos 1, ¿ya? Y esto lo divido por 1 Hz, ¿cierto? ¿Se entendió todo este Mm. procedimiento? Sí, ya sí lo entendí. ¿Ya? Y esto me va a dar, ¿cuánto me da? 6,696 Seis. por 10 por 10, ya por 10, un 10, por si acaso, por 10, me le da menos 26 joules, ¿cierto? Mm. Y ahí tenemos. ¿Te dio eso? Sí, me dio eso. Ya súper. Entonces ya tenemos que quedarnos con eso. Esta voy a seleccionar. Ya tenemos la M, ¿cierto? Ujú. Ahí tenemos la M, la voy a copiar. No guardar. Ya tenemos la M, el resultado de la M. Y usar pincel negro.
Aquí está el resultado de la frecuencia AM, ¿cierto? Ujú. Listo. Y ahora tenemos que sacar la FM, ¿cierto? Sí. Y es 6,63. 63 por 10 por 10 elevado a menos 34, ya menos 34 joules por segundo. ¿Cierto? Ya yo hice también, ¿cierto? Simplifiqué todo. Y ahora tengo que multiplicar por los 98, ya los 98, los 98,3, ¿cierto? De los Ujú. megahertz, Ya. ¿ya? Y yo tengo que hacer, ¿cierto? Análisis dimensional, o como lo anterior, para sacar, simplificar esto, ¿cierto? Yo voy a tener que simplificar, multiplicar por 1, ¿cierto? Por 10, 1 por 10, ¿ya? Elevado a 6, ¿cierto? Hertz, partido en un megahertz, ¿cierto? Eso es lo Sí. que equivale a un megahertz, ¿o no? Ujú. Un megahertz, ¿ya? Por, ¿cierto? Tenemos S por menos 1, un segundo, ¿cierto? Ya va a ser de un hertz, o sea, un G va a quedar a S menos 1. Dije 5, no era 5 por si acaso. ¿Ya? Y esto me va a dar a 6,57, si no me equivoco. No, 51. 51,17, Ujú. ¿ya? Por 10 elevado a menos 26. Sí. 10 elevado a menos 26, hasta el 26, aquí está el 10. ¿Cuántos Yao, cierto? Ujú. Y tenemos nuestros dos. Entonces nos pide, ya tenemos calculado esto, y nos dice, y nos pregunta. Y nos preguntan, ¿cierto? Y explique cómo comparamos estas dos. Básicamente, según, ¿cierto? Pues esta cosa, ¿cierto? Que nos dicen de la radiación electromagnética, sabemos que a mayor frecuencia, ¿cierto? Va a haber mayor energía. Eso es lo que Ujú. sabemos, ¿cierto? Ese es un concepto básico. Pero sabemos que la emisión de FM, ¿cierto? La emisora FM tiene mayor frecuencia, ¿cierto? Que la AM. Ujú. Por lo tanto, como tiene mayor frecuencia, también va a tener mayor energía que la AM. Esa es la respuesta. ¿Sí? Ya. ¿Estamos bien con eso? Sí. ¿Muy difícil? Un poco, pero lo entendí bien. ¿Sí? Sí. Ya, súper. Súper, súper, súper. ¿Alguna duda con este ejercicio? No. No, yo sé que es que he enredado una porque se ocupa análisis dimensional. Yo te dije, ya aquí ya Sí. no ocupa regla de tres simple porque si no te vas a demorar mucho.
Por eso la análisis dimensional se hace, porque se hace a lo largo y uno va a ir descartando cosas. Pero si uno lo hace, ¿cierto? Vas a hacer regla de tres simple, muchas reglas de tres simple. ¿Ya? Mm, Si fijas, suena más enredado, sí, pero nos sirve para ir borrando cosas, po, sí. ¿ya? Y ojo, a veces los profes les piden hacerlo en análisis dimensional, los cálculos, ¿ya? Si alguien hace una regla de tres simple, aunque sea lo mismo, no se la van a permitir, ¿ya? Así Mm. que eso. Así que eso terminamos el video de hoy.